cuanto a la frecuencia, háblanos un poco. Estuve hablando hace un tiempo con un sexólogo amigo y hablamos de ese tema, pero no ahondamos mucho con respecto a la frecuencia que debe tener el ser humano en cuanto a sus relaciones. Una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. ¿Cómo ve Guillermo esta situación de la frecuencia de la relación sexual de un ser humano en épocas contemporáneas? Vamos a ir entonces a la etapa de lo que es la frecuencia sexual. Tiene que ver, primero, que no hay un código, ni no hay una, aunque realmente buscas Importante, sí, libros sí, sí, que sí. te dice la cantidad, no. Yo creo Exacto. que el deseo sexual parte de un estímulo y a partir de ese estímulo yo puedo tener más deseo sexual o menos deseo sexual, o yo puedo inhibir el deseo sexual o la necesidad de tener encuentro íntimo, porque no todo. ¿Qué es el deseo sexual? Es la necesidad que tengo de sentir que puedo erotizar o tener un vínculo corporal con otra persona o con una o conmigo mismo, también es deseo sexual. Entonces, en todo este complejo de elementos, no podemos decir, depende de la edad, de la juventud. Está claro que cuando somos más jóvenes, el impulso sexual y el deseo de eyacular es mucho mayor. Después, en la medida que crecemos y vamos convirtiéndonos en adultos, ese deseo o esa intensidad sexual puede disminuir. Pero depende de muchos factores. Depende de la salud, que depende del estado emocional. Exacto. Cuando hay relaciones de pareja que por X razón comienzan una serie de encuentros o de choques en la convivencia y en la pareja, lo primero que se pone en duda, lo primero que se afecta es precisamente el encuentro íntimo sexual, y hay un proceso de inhibir, de no querer tener un encuentro. Y sobre todo, reitero, y te lo decía al principio, el sexo hay que hacerlo por placer, no por necesidad ni por responsabilidad. Y aclaro en esto que no tiene nada que ver con la edad. Hay una etapa en la vida que evidentemente hay una serie de problemas de salud y problemas fisiológicos que pueden afectar tu erección, en el caso de la mujer, la lubricación El en orgasmo. el encuentro y el orgasmo. Hay una inhibición del orgasmo. Hay medicamentos que pueden afectarte e inhibirte y evitar que tenga un orgasmo o una eyaculación fuera. Y muchas veces hay medicaciones que comienzas a tener eyaculación intro, o sea, eyaculas hacia adentro y después se expulsa a través de la orina como un líquido viscoso. Pero el tema de eyacular o el deseo realmente no se puede dar una hipótesis que diga es que a tal edad, evidentemente los jóvenes pueden hacerlo, pero yo conozco amigos que tienen 50 años que tienen también con una conducta adictiva. Ojo, que luego el sexo o el deseo sexual se puede convertir en una necesidad o en una dependencia, y hacer sexo de manera que no es controlable ya se crea en una adicción al sexo, como es la adicción al tabaco, como es la adicción al alcohol o como es una adicción a cualquier psicotrópico. Esto influiría mucho, Guillermo, también la visualización de la televisión, digámoslo, de videos, de la pornografía, que puede influir mucho en crear una enfermedad psicótica en el ser humano también, ¿verdad? Puede influir mucho sobre todo en lo que estamos hablando, en la adicción al sexo también, a la persona que tiene que tener frecuentemente relaciones precisamente por la gran invasión de imágenes pornográficas y de videos pornográficos. Hombre, hay diferentes factores. Hay diferentes factores que pueden influir en de qué manera yo puedo terminar siendo una persona con una dependencia sexual o no. Evidentemente, el tema de lo que es la pornografía ha hecho un efecto devastador en lo que es la nueva cultura sexual, porque se dan una serie de modelos y una serie de patrones que realmente no son ficción. Y de alguna forma los jóvenes
aprenden a tener relaciones íntimas a partir de esos patrones de conducta que tienen que ver con la chica 10, los cuerpos perfectos, los macropenes. Entonces, eso no son la tipología. Sin embargo, podemos pensar que en los últimos tiempos también se está haciendo un neoporno. Ese neoporno es un porno más inclusivo y un porno hecho por mujeres, porque en los temas de lo que es la pornografía se siguen repitiendo los esquemas patriarcales y machistas, donde las mujeres terminan cosificadas y de alguna manera las mujeres son usadas como un elemento de placer y de satisfacción al hombre. Y los varones terminamos siendo, como yo diría, los protagonistas del evento o del encuentro, donde realmente se pierde ese respeto al concepto de lo que es la pareja, la mujer como persona activa en un vínculo sexual. No es un objeto, es una persona que desea, que siente y padece. Y mientras esos patrones sigan, donde es un sexo hecho por hombres, realmente tenemos que seguir trabajando la sensibilización desde el hogar, desde la escuela y desde la familia. El sexo que se ve no educa, desorienta. Y otro aspecto que yo considero muy importante que debemos abordar es la manera indiscriminada en que los medios de radiodifusión por rating terminan dando un enfoque distorsionado de la realidad contemporánea. No todo lo que se ve en televisión es realmente alentador, ni todo es un mensaje de ayuda. Pero por otra parte, hay una comunidad de profesionales de la sexología que muchos están en el paro, por lo cual me parece poco ético, poco elegante y me parece una deshonra que con esas profesionales que no pueden estar presentes, personas sean capaces de aparecer en los medios de radiodifusión dando discursos acerca de cómo hacerlo, de qué es lo que toca, de cuándo, cómo es un sexo bueno. No, sexo bueno es todo lo que se haga por placer, desde el respeto y desde la aprobación. Por lo cual hay que trabajar mucho y se puede hablar de sexualidades y no tiene nada que ver ni con la religión, ni tiene nada que ver ni con el sistema en que impera político y social. Sin embargo, hay determinados partidos o determinadas posiciones políticas que consideran que se está estimulando al libertinaje. No, se está estimulando a la libertad del ser humano, a la necesidad que tenemos, que podemos desde la responsabilidad, reitero, podemos vivir desde la tranquilidad y desde el bienestar. Perfecto, Guillermo. Ya llegamos casi al final del programa con Guillermo Pérez León, sexólogo, extraordinario conocedor de la materia y que ha recorrido el mundo también dando charlas, comunicador social, un locutor, productor de cine, de televisión y que sobre todo... No, de cine no, de televisión. Me fui arriba. De televisión. Bueno, pero te estás adelantando. Bueno, exacto. Seguro que tiene un proyecto de eso. Tiene un proyecto de eso. Justo. Quería hablar un poco, Guillermo, con respecto a la prostitución o las trabajadoras sexuales, ¿no? En Europa, ya que tú has recorrido tanto mundo estudiando y analizando mucho sobre las relaciones de pareja y las relaciones sexuales y las relaciones de parejas que tienen encuentro porque hay un nivel económico ahí de interés, ¿no? Algo de interés económico que es las trabajadoras sexuales y los trabajadores también sexuales que también hay, ¿no? Me imagino en España. Justo te iba a decir. Ajá. Sí. Háblanos de esa etapa, de ese momento. En el 2015, en el año 2015, creo que en esa etapa estábamos en contacto nosotros. Sí. Andábamos con la campaña internacional Todex, amamos, deseamos y sentimos. Y entonces trabajamos con un grupo de colegas mexicanos a hacer un trabajo de campo de investigación acerca de la prostitución masculina. Porque se habla mucho de la prostitución
y siempre hablamos de las mujeres que se prostituyen o no. A día de hoy hay que decir que la situación económica del mundo, de América Latina y de Europa, ha hecho que hay muchas personas que decidan, muchos por necesidad y muchos por placer, a vivir de la prostitución o del hecho del el servicio sexual pago. Una industria de la sí, prostitución, del sexo. Es una industria, Eso, correcto. Sí. Sin embargo, también hay algo que hay que tener en cuenta. Hay muchas mafias también que se dedican a prostituir a, sobre todo, personas del Caribe, de América Latina, incluso de África, que llegan los traen engañados, los prostituyen, Europa del Este, etc. Entonces, hay que trabajar mucho en cómo rescatar a esas mujeres que en contra de su voluntad muchas caen en eso. Eso es la prostitución, como digo yo, de mafias. Pero luego quien decide cómo hacer su vida y cómo vivir con dignidad, si es una persona físicamente o intelectualmente con capacidad para decidir, también es respetable. La prostitución es tan antigua como la vida. Entonces, todo lo que seamos capaces de hacer desde la óptica de mi decisión, repito, es respetable. Hay una parte de mis compañeros que trabajan todo lo que es el varón prostituyente, porque cosifican a la mujer. Cuando yo tengo, en el caso de las mujeres que se prostituyen, el ir con una prostituta es tratar yo de hacer lo que no me atrevo a hacer y pedirle a mi pareja, en el caso de parejas heterosexuales, casados y con hijos y con una vida y profesionalmente estable. Ese es el target de personas que acuden a un servicio de prostitución. Y por otra parte está también el profesional con algo que se llama el miedo al compromiso. Son profesionales establecidos, jóvenes, guaperas, que deciden un día resolver su deseo o su instinto sexual pagando, y esa prostituta, como le pago, yo la he cosificado. Ojo, yo respeto, no es que esté de acuerdo, respeto a la persona que lo decide. El problema está en sensibilizar a ese varón prostituyente para que entienda que de alguna forma está cosificando, y eso también violencia de género, porque está en el. Sin embargo, hay muchos hombres que hacen exactamente lo mismo, que es lo que llamamos la prostitución por necesidad, entre comillas. Hay otra situación también, hay otra situación, Guillermo, que puede influir, que está dentro de otro campo, que es la ninfomanía, que llaman, que la persona ninfómana que tiene que tener el deseo. A ver, en el caso de la linfomanía, que es en el caso de las mujeres, y la satiriasis, que es en el caso de los hombres, el impulso de deseo sexual no controlado es adicción. O sea, ahí caemos nuevamente en el tema de la adicción. Y la linfomanía, en el caso de las mujeres, es exactamente igual en el caso de los varones, de lo que le llamamos la satiriasis. Hay muchas leyendas urbanas que no aguanto el dolor, que cuando me caliento tengo que tener que eyacular, que es lo que llamamos vulgarmente la cojonera, el dolor de testículos después de un calentón. Hay muchas leyendas urbanas. ¿Puede provocar eso también la prostitución también? La misma... No podemos... A ver, la prostitución es algo que es inherente al ser humano, es parte de nuestra esencia. Entonces, lo que nos toca es de qué manera nosotros como seres y ciudadanos con responsabilidad social, valga la redundancia, ¿qué podemos hacer? Trabajar con ese varón prostituyente y con esas mafias para evitar que terminan prostituyéndose. Porque lo que es cierto es que a veces también hay que como mi hijo ya cumplió cierta edad, lo llevo para que se procree y que me desvirgue. Algo más horrendo y perjudicial que puede pasar. Y por otra parte también, muchas veces, muchos padres llevan a los hijos que tienen una discapacidad
cognitiva o una discapacidad corporal a tener un encuentro sexual, porque si no, no lo va a conocer. Hoy día es tan libre la manera de comunicarnos que también es posible crear, hay que validar a las personas, aportarles recursos, sentirse seguro para que tú sepas lo que es cortejar, lo que es seducir y no hacer sexo por previo pago. Entonces hay mucho que hacer y mucho que decir, que no tiene que ver en muchos casos ni con la posición social. Hay gente que se prostituye por placer, porque deciden que gana más dinero ejerciendo la prostitución que trabajar como médico, por ejemplo. Los conozco yo. Yo conozco prostitutos que son médicos, pero prefieren tener, además, se puede fusionar. Hay gente que le gusta el sexo de una manera tal que lo usa como un recurso de supervivencia. Y yo, desde mi enfoque, respeto. ¿Que estoy en contra? No. Pero hay una cosa que es respetar que lo decide. Si tú decides con lo que tú decidas con tu vida, mientras no afecte a un tercero y mientras mantenga la ética, el respeto y la valía hacia ti, hacia los demás, vale todo. Sí, igual, ya para cerrar, no sé, me estoy diciendo demasiado. Ya para cerrar, sobre todo el abuso a los menores de edad también, Guillermo, ya para cerrar este ciclo de magnífica entrevista que hemos tenido con el sexólogo Guillermo Pérez León, ya para cerrar, magnífico hablar de este tema antes de irnos, ¿no? Del el abuso a los menores por parte de muchas personas incluso, ¿no? A ver, la pedofilia es algo que realmente es algo que no es admisible bajo ningún concepto. Exacto. Bajo ningún concepto. Sin embargo, yo voy más. No está únicamente en aplicarle el peso de la ley, porque esa persona puede cumplir y luego salir. Se trata de rehabilitar a esa persona que un día delinque con un abuso sexual. Esa persona va a salir y va a volver a delinquir. Entonces hay un proceso de inserción y ese individuo es parte de la sociedad. Y si es parte de la sociedad, todas las personas tenemos absoluta responsabilidad con ese individuo que mañana va a salir, y a los hechos me remito, lo que ha pasado con muchos casos de aquí en España. Entonces el trabajo no está solo en meterle peso de la ley, es recuperar a ese individuo para que ese individuo mañana se pueda reinsertar en la sociedad y pueda mejorar. Porque sin patologizar todos los casos, se da el caso de que muchas veces ese individuo maltratador y violador tiene una historia biopsicosocial y una historia de vida de maltratos, de abusos, y termina repitiendo un esquema. No quiere decir que todos los maltratadores han sido violados, no, pero en muchos casos se repite, o en otros casos tiene que ver con el individuo, el que roba, aunque no haya aprendido a robar, roba porque es parte. Somos un engendro de cosas y a la vez somos personas maravillosas, pero con cosas positivas y con cosas negativas. Entonces, en el abanico de las opciones, de las sexualidades, de los comportamientos y de la humanidad, hay de todo y hay que aprender a vivir de todo y solucionar con responsabilidad esos problemas que podemos evitarlo si trabajamos desde la responsabilidad. Entonces, la pedofilia, evidentemente el peso de la ley, pero además la inserción social y la responsabilidad con ese individuo que mañana puede violar a tu prima, a tu hija, a tu sobrina o a tu nieta. Así es como lo veo. Bueno, Guillermo, ya llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Bueno, finalmente, un saludo que quieras dar, algún síntesis, un resumen de lo que hemos tenido hoy o un mensaje final para todos los televidentes. ¿Qué te puedo decir, Reni? Mil gracias a ti por el trabajo que haces. Estamos muy contentos de nuevamente reiniciar relaciones y proyectos futuros y que esperamos que te sume a este trabajo de internacionalización de una nueva masculinidad y una nueva cultura contemporánea. Mil gracias a ti, a todos los que nos escuchan, y que sepas que somos lo que nos sentimos ser realmente.
Cuenta conmigo, Guillermo, cuenta conmigo para ese proyecto que tenemos ya conjuntamente, ¿ok? Vamos a estar ahí. Un abrazo fuerte. Gracias. Que Dios te bendiga y bueno, agüey son agüey, mañana son mañana. Guillermo, tuvimos nada más ni nada menos que a Guillermo Pérez León, sexólogo internacional, de Notisex, y bueno, haremos de contar de su trayectoria a nivel internacional. Gracias, Guillermo. Hasta entonces. Gracias a ti. Mil gracias. Okay. Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista.